Y ahora viene el castigo aéreo seguramente sobre el fenomenal. Viene Jeff Hardy, se lanza. Super centro bombazo. Pero parece una claimer brutal. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Elimination Chamber 2021. La cámara de eliminación ya cobró sus víctimas y yo les traigo el mejor resumen que van a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Cuidado que hay spoilers, ¿eh? Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! En el kickoff nos enteramos que Keith Lee no podía estar en la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos, así que se armó una fatal a 4 esquinas para reemplazarlo. Los protagonistas fueron Ricochet, Elias, Mustafa Ali y John Morrison. Un combate a todo dar en el que el chamán de los sexy resultaría victorioso, luego de aprovechar un descuido del líder de Retribution. Yo no sé quién va a ganar, pero sé quién va a perder. Yo no creo que... Ricochet, 1, 2 y Morrison sorprende. Mustafa Ali se la costó las piernas, gana John Morrison. Y entonces arrancó la cámara de eliminación de SmackDown, sin duda el mejor combate de la noche. Iniciaron Daniel Bryan vs Cesaro y nos regalaron 6 minutos a puro vértigo. Luego se sumaría el Rey Corbin que entró con todo, nadie podía con él. Enseguida llegaba Sami Zayn que no quería salir de su minicámara hasta que Cesaro lo sacó a puro antebrazo europeo. El superhombre suizo atacó a Corbin con un antebrazo desde el poste y luego de hacerle el helicóptero lo hizo rendir con un francotirador. Fuera Corbin. Inmediatamente entró Kevin Owens y enseguida cayó sobre Sami Zayn que intentaba convencerlo de formar una alianza. El último en entrar fue Jey Uso que hizo su ingreso a pura patada y zambullida. Luego de una serie de stoners, KO eludió una jaluba y le regaló un stoner a Sami que lo dejó en modo avión, segundo eliminado. El siguiente en caer sería KO de una manera brutal. Piquetes a los ojos y ahora le castiga con la puerta del brazo. Jey Uso KO. Y quizás pueda ser amoral, pero es absolutamente válido. Jey Uso tratando de romperle prácticamente el brazo a Kevin Owens. Ustedes se acuerdan la forma de bienvenida que le dio KO a Jey a la cámara, ¿verdad? Así que no critiquen. Super patada y otra. Y la tercera a la mandíbula de Kevin Owens, la cuarta. El mejor Jey Uso que hemos visto en toda su vida dentro de WWE. Gracias al campeón Castigo universal. brutal acaba de recibir Kevin Owens. Gracias a Roman Reigns. Y el remate. Qué tendido, cortesía de Jey Uso que lo va a rematar ahora con ataque aéreo. Si no me equivoco, Sí, viene el sapo. Super planchota. Mira, se va. Yo creo que sí, definitivamente. 1, 2 afuera. Kevin Owens. ¡Lo eliminó! El desenlace del combate llegó en el mejor momento de Cesaro. Luego de un rodillazo en las costillas desde las alturas, tomó una pierna de Bryan en un helicóptero. Pero Uso intervino y luego de dormirlo con una super patada y una plancha, lo eliminó junto con toda la esperanza de la hinchada latina. Daniel Bryan yacía como un adorno en la lona y Uso quiso aprovechar el hype. Trepó para otra plancha, pero Bryan lo engañó, recibiéndolo con las rodillas hacia arriba. Luego le acertó un rodillazo en la cara a la carrera, lo cubrió y ganó el combate. Pero cuando todos pensábamos que Daniel Bryan se iba a descansar para prepararse porque lo esperaba un combate titular, sonó la música del perro mayor que rápidamente tomó su lugar y pidió comenzar la lucha. En ese momento todos nos miramos a la cara como diciendo, ¡ay, qué feo caso! Pero entonces pasó esto. No lo veo, no lo puedo ver. ¡Oh! Rápidamente Bryan sorprende, el campeón lo tiene en el cantador, sí, buscando la rendición de Roman Reigns. ¿Qué? En una situación desesperada, Roman Reigns. No tiene nada que perder. Tremenda la presión, ¿de dónde saca tanta fuerza? Ese es Daniel Bryan. Reigns tomó completamente el control y derrotó a Daniel Bryan dejándolo inconsciente. Cuando la cabecera de la mesa estaba festejando, Edge lo impactó con una lanza brutal y oficialmente lo eligió para un combate en WrestleMania. Enseguida llegó la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos entre Bobby Lashley, Riddle y John Morrison. Otro combate brutal en el que el todopoderoso arrancó con todo. Literalmente se llevó por delante a Riddle y a Joe Mo. Pero estos dos en un momento tuvieron una epifanía. Y si nos unimos y destruimos a Lashley, y para allá fueron. Van a entrar de lugares distintos del ring. Uno, pero sí, lo engaña el uno, ataca el otro. Los dos le caen encima a Lashley. Lluvia de golpes sobre el campeón en la esquina. Patadas de Riddle. Patadas de Morrison. A lo mejor esto funciona. Lo retiene Morrison. Viene el tremendo antebrazo a toda máquina de Riddle hacia el frente. No. El campeón levanta a Morrison con un brazo. Lo va a dejar de espaldas contra la lona. Patada en la zona media para Riddle. Lo prepara, lo levanta.
Lo tiene sobre el hombro. No hay escapatoria. ¡Oh! Cuando la estrategia les empezó a rendir frutos, comenzaron a atacarse entre ellos. Eso le permitió al campeón recuperarse y parecía todo suyo hasta que fue sorprendido. Mientras Morrison estaba atrapado en una Nelson completa, Riddle tomó la muleta de MVP y se la partió a Lashley en la espalda. Luego conectó a Morrison con un Bro Derek y señoras y señores, tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos y está bien. ¡Felicidades, bro! Llegaba el combate por el campeonato femenino de parejas de WWE. Nia Jax y Shayna Baszler se enfrentaron a la campeona de SmackDown, Sasha Banks, y a su potencial retador en WrestleMania, la más de WWE, Bianca Belair. Un combate parejo en donde Bianca y Sasha demostraron mucha química, cosa que todo el tiempo fue un reto para las campeonas. Tablita marina, 1-2 y gira tiempo a Baszler. Patada brutal en el pecho para Baszler. Ahora, ¿por qué no ha buscado ayuda en Bianca? Bueno, porque Bianca en el momento no estaba en la esquina. ¿Te acuerdas que la había impactado Shayna? Finalmente está ahí Bianca para recibir el relevo. ¡Ey, que no es la legal, Sasha! Se distrae Shayna. La retiene Bianca. Se encarga de Sasha. Shayna gira. Baszler. Aleja el peligro. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Buscando candado de ella, que con es el efectivo. candado grifuda. Pero ahí está en la esquina. El relevo ya lo tiene Sasha. Más no suelta a la víctima. Pero gira Bianca. Derriba a Shayna, se le va encima, la domina, la retiene en doble alita de pollo. Lo prepara. ¡Qué bien! La plantó de cara contra la lona, la va a rematar, la que es oficial. ¡Amigos! Super planchota encima de Shayna, enganche de pierna, 1-2. La victoria vino para Nia y Shayna luego de que Reginald le pasara una botella de vino a Sasha. Esto generó una situación confusa en el ring que Nia Jax aprovechó para suministrar una zambullida samoana a Banks y ganar la lucha. El evento estelar de la noche llegó con la cámara de eliminación por el campeonato de WWE. Comenzaron Jeff Hardy y Randy Orton. Se le sumaría al campeón de WWE que llegó y estaba intratable. En cuarto lugar llegaría Kofi Kingston a ponerle vértigo a la noche. Su velocidad hizo el encuentro mucho más dinámico y nos regaló el primer momento choqueante del combate. Aturdió a Randy Orton con un roll-up y lo eliminó. Antes de retirarse, el máximo depredador le regaló una RKO a cada quien y se fue encabronadísimo. En ese momento, AJ Styles, ayudado por Omos, escapó de la minicámara y entró para aprovechar los efectos de los RKOs, pero no lo consiguió. Sheamus ingresó último y en el momento Coffee Mania 2 de la noche, despachó al Dínamo con dreadlocks. Es que Kingston tomó muchos riesgos y se comió una bro kick transformándose en el segundo eliminado. El tercer eliminado sería este. Pero una cosa y otra cosa. Esta lucha no era la de él. Bueno, hasta cierto punto fue una hazaña la de Sheamus. ¡Oh, no! El giro del destino. Sheamus en malas condiciones. Giro del destino también. No. Para Drew McIntyre, el campeón de WWE. Lo cubre ahora Jeff Hardy. Enganche de piernas. 1-2. No, todavía no. Y viste, el fenomenal dijo, ok, elimínalo por mí, pues sácamelo del camino. Y lo va a hacer de forma invertida. ¿Qué es ¿Qué va a eso? hacer? Hacia atrás. El susurro en el viento con efecto doble. Cambió de parecer. Deja fuera de combate por el momento a Sheamus y a Drew. Patas rasantes ahí en la espalda para ella que está en la lona y ahora viene el castigo aéreo seguramente sobre el fenomenal. Viene Jeff Hardy y se lanza. Super Senton bombazo. Pero parece una claim brutal, devastador. Yo creo que ha sido todo para él. Claro. Encima McIntyre, enganche 1-2 y afuera Jeff Hardy, lastimosamente. Luego de un Future DDT, McIntyre intentó impactar a Sheamus con una Claymore, pero se comió una Bro Kick. Y cuando todos pensábamos que el guerrero celta lo conseguía, le cayó un antebrazo fenomenal y fue eliminado. Cuando el fenomenal quiso repetir el antebrazo con el campeón, este lo pescó con una Claymore en el aire y lo dejó frío. Cobertura y Drew retuvo el campeonato de WWE. Claro que en medio de la gloria llegó Bobby Lashley a atacarlo y lo destrozó, dejándolo a merced del Miz que canjeó el maletín de Money in the Bank y luego de un DDT y un rompecráneos pudo cubrir a McIntyre y coronarse por segunda vez campeón de WWE. Momento choqueante pero awesome. Para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Y no se pueden perder el Raw de los lunes por la noche por Fox Sports a las 7 p.m. Centro, 10 p.m. Sur, con todas las novedades luego de un Elimination Chamber espectacular.